Y quisiera que habláramos un poco sobre la voluntad de Dios. Hay unos temas que a nosotros como predicadores son como más afines. A mí me gusta mucho enseñarle a la iglesia sobre lo que es la voluntad de Dios y sobre la dependencia. Yo fui pastor en un resguardo indígena de la etnia Yanacona, en un resguardo indígena que en Pancitara, Cauca, y eso es más o menos de aquí de Antioquia a 18 horas, y aprendimos a depender de Dios. No hace muchos años, estamos hablando de hace unos 8 años atrás. Allá estuvimos por espacio de 2 años, pagábamos 15.000 pesos de arriendo. Una persona normalmente un día de salario completo se lo pagaban a 7.000 pesos en ese entonces, así es que era mucha la escasez, pero allí aprendimos a depender de Dios. Y hay temas entonces que son muy afines con el predicador, que le han tocado la vida, que tiene de pronto autoridad moral para poderlos enseñar. Y uno de ellos pues está en la voluntad de Dios. Siempre yo, la iglesia sabe, yo me demoro mucho para tomar una decisión, no soy impulsivo, no, sino que cuando hay una decisión que tomar, yo les digo a los hermanos, vamos a orar. Y hasta el último momento no digo si sí o si no. A veces mis hijas me dicen, papi, mañana podemos hacer tal cosa. Está bien que podamos planear, pero yo siempre le digo, no sabemos si llega el mañana, esperemos, porque el mañana le pertenece a Dios. Nosotros solamente tenemos el día de hoy para agradarle. Entonces vamos a hablar un poco con respecto a este tema tan bonito, tan precioso, que es la voluntad de Dios. Y quisiera entonces que iniciáramos orando, que el Señor Jesús nos hable en esta mañana a más de 2.000 dispositivos que hay conectados. Hermano Jairo, pues usted me dio el privilegio de predicar en una convención, porque a veces nosotros somos 4 aquí en la casa y somos pegados de un mismo dispositivo. Entonces multiplique ese número de dispositivos por 2, por 3, por 4, y hay muchísima gente. Y así es que el Señor nos ayude en esta mañana. Señor Jesús, te damos muchas gracias por ser tan bueno, por tu bondad, por tu misericordia. Yo soy un vaso de barro, Señor, que quiere ser usado en favor de cada uno de los que están allí conectados, aún de los que no nos están viendo, pero que nos están escuchando porque están de pronto en sus trabajos. Bendícelo, Señor Jesús, a cada uno de ellos con tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor, tu palabra que nos purifica, tu palabra, Señor, que nos santifica. Dios mío, tu palabra, Señor, es la que necesitamos escuchar en esta hora. Enséñanos a vivir para ti, a tener una vida consagrada para ti. Corrígenos lo que tú veas que estamos haciendo mal. Instrúyenos, Señor, para mejorar. Por favor, Dios mío, tu palabra en esta hora es la que necesitamos. Amén y amén. Hablemos entonces un poco sobre la voluntad de Dios. Y quisiera iniciar con una pregunta. ¿Y usted cree que el mundo hace la voluntad de Dios? ¿Usted realmente cree, hermano? Le hago esa pregunta. ¿Que todo el mundo hace la voluntad de Dios? Si una persona que cree conocer a Dios da gracias a Dios por sus posesiones, como lo decía el hermano Jairo ahora, eh, Señor, gracias porque tú me has bendecido, gracias porque estoy en tu voluntad, porque, vea hermanos, hace un tiempo atrás, cuando usted le decía a una persona, Dios le bendiga, las personas no sabían qué contestar y le decían a uno, gracias, a usted también. Pero ahora todo el mundo cree estar bajo la voluntad de Dios, y es más, la gente que no profesa la misma fe que nosotros tenemos, que no anda de acuerdo a la palabra, nosotros vemos que cuando se despiden, Dios le bendiga, ya todo el mundo, ya el Dios le bendiga se volvió algo muy común, se volvió algo de moda. Antes decía Dios le acompañe, o los que tienen otras creencias de otra manera se despedían, pero nunca Dios le bendiga. Ahora todo el mundo cree estar en la voluntad de Dios. No, es que yo hago la voluntad de Dios. Entonces, para poder entender un poquito, porque sí quisiera que pensáramos en eso, ¿será que todo el mundo sí hace la voluntad de Dios?
Entonces, para entender un poquito más, vamos a mirar diferentes clasificaciones que tiene la voluntad de Dios. Hay una voluntad de Dios que es una voluntad absoluta, según la teología. Hay otra voluntad de Dios que es la escritural y otra voluntad que es la de el querer. Entonces esperamos pues de que en este tiempo podamos ir solucionando o ir despejando cada uno de estos ítems. Entonces primero quisiera, ahorita vamos a tener algunos textos bíblicos para dar el sustento a la palabra que se está predicando. Entonces la voluntad de Dios se refiere cuando, de esa voluntad absoluta, se refiere cuando Dios dice algo y así como lo hizo, otros le dicen no la voluntad de Dios, sino que es la voluntad decretiva de Dios. Lo leí en algún libro. Pero entonces esa voluntad absoluta de Dios es una voluntad que no cambia, que no la puede cambiar el clima, que no la puede cambiar el tiempo, no la puede cambiar la pandemia, no la puede cambiar ni usted mismo, ni yo, no la puede cambiar ni el diablo, ni hombres, ni ángeles, absolutamente nada. Esa es la voluntad absoluta de Dios. Dios es soberano en sus decisiones. Usted tiene una soberanía también en sus decisiones, pero Dios es soberano en sus decisiones. Esta voluntad de Dios, que es absoluta, son sus propósitos, el propósito, el plan definido de Dios, son sus designios. Y simplemente lo hace porque Él es Dios, porque Él es el dueño absolutamente de todo. La Biblia dice de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Dios no tiene que rendirle cuentas a nadie, Dios no tiene que pedirle permiso a nadie. Él hace lo que Él quiere. El escritor dice, bueno, nosotros somos unas vasijas de barro y será que nosotros vamos, como vasijas de barro, vamos a luchar contra la voluntad del alfarero. La Biblia dice que Cristo nos injerta en su cuerpo donde Él quiere. O sea que hay una voluntad de Dios que es una voluntad absoluta, una voluntad decretiva, donde el Señor hace lo que Él quiere y nada se le puede interponer. Algunos ejemplos, el Señor quiso hacer los cielos, la tierra, la creación, y con todas sus implicaciones, y nadie se podía meter en esa voluntad de Dios. El llamamiento que Dios le hizo a Abraham estaba en los planes de Dios y así iba a ser. El llamamiento de Israel, el hacer un Salvador desde antes de la fundación del mundo, el Señor en su preconocimiento, en el conocimiento anticipado de Dios, Él ya tenía un mecanismo de salvación para el ser humano. Eso es voluntad absoluta. No había nada que detuviera. En Isaías, el Señor entonces también declara que una mujer virgen, deja una señal que una mujer virgen iba a dar a luz un niño y que ese niño iba a ser el Salvador. En Isaías nosotros encontramos que ese niño es el Dios fuerte, es el Padre eterno, es el príncipe de paz. Esa es la voluntad absoluta de Dios. No había absolutamente nada ni nadie que se pudiera parar en contra de esa voluntad absoluta de Dios. El Señor decidió entonces a través de ese Salvador crear una iglesia, formarse una iglesia. Esa es la voluntad de Dios. Un día el Señor va a venir por su iglesia. Todos esos textos, yo he escuchado al hermano también, José Ignacio Sierra, hablando de estos textos. Entonces, hermanos, el Señor viene por su iglesia, gústele quien guste, así la gente diga, no, es que no, ¿cuántos llevan predicando que Cristo viene y no ha venido? No importa lo que la gente piense, no importa lo que los gobiernos hagan, nada se puede levantar contra la iglesia. No hay nada que prevalezca contra la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene dueño y está en la voluntad de Dios. Así es de que esa sería entonces lo que es la voluntad decretiva, esa voluntad absoluta de Dios, donde nadie se puede meter. Pero hay otra voluntad que nosotros encontramos, que es una voluntad escritural. Si alguien quiere conocer a Dios, lo tiene que conocer a través de Jesucristo, lo tiene que conocer a través de la Escritura. No hay otra forma.
La Biblia dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, y dice en otros tiempos a los padres por los profetas, pero en este tiempo, en este postrer tiempo, nos ha hablado a través de Jesucristo. ¿Cómo nos habla Dios hoy? ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios hoy en día? Pues a través de Jesucristo. Si las personas no oyen a Jesucristo, pues no pueden estar en la voluntad de Dios. Entonces hay una voluntad escritural y esa voluntad la conocemos a través de la poderosa palabra de Dios. Esa voluntad depende exclusivamente de lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Solo porque no vemos a Dios en este momento, porque la gente dice, bueno, ¿y dónde está Dios? Si Dios es tan bueno, ¿por qué se mueren los niños de hambre allí? ¿Por qué hay violaciones allí? ¿Por qué? Y contestaría como dijo alguien, Dios está donde el mundo lo ha dejado. Así de sencillo, se lo repito. Dios está donde el mundo lo ha dejado. Porque hubo una hija de un pastor que es en Pereira, que un joven se iba a lanzar del viaducto César Gaviria, que es un viaducto muy alto, allá muchas personas se han suicidado, colocaron unas barreras de protección, unas vallas de protección alrededor del viaducto, con el fin de que más gente no acabe con su vida. Y iban pasando en el carro cuando un joven se iba a lanzar del viaducto y ella le dijo a la mamá, pare el carro. Y ella se bajó corriendo y le tomó la mano y le dijo que por favor no lo hiciera, le estaba invocando el nombre del Señor y él le hizo la pregunta, ¿y dónde está Dios? Y entonces ella le contestó muy sabiamente, le dijo, en el lugar donde tú lo has dejado. Hay una voluntad de Dios que es del querer. ¿Y qué quiere Dios con la raza humana? Dios quiere que el ser humano sea feliz. El propósito del Evangelio es que los seres humanos tengamos paz. Escuchaba del pastor Wilson Rojas el sábado que nos estaba dando una capacitación y él decía con respecto a la paz, ¿cuánto pagarías si la paz la vendieran en el supermercado? ¿Cuánto pagarías por la paz? Y yo me coloqué a reflexionar y lo que la gente necesita hoy es paz en el corazón. Esa es la finalidad del Evangelio. El Señor dice que si usted está trabajado, que si usted está cargado, que está cansado, se siente atribulado, no encuentra solución, pues que Jesucristo le abre una puerta y le dice, venga mi hijo, que aquí hay paz, aquí hay solución, aquí hay tranquilidad. La Biblia dice que el que está trabajado y cargado, que venga a Él porque Él nos va a hacer descansar. El Señor quiere, en la voluntad de Dios es que Él tiene buenos planes con nosotros, tiene buenos propósitos con nosotros. Y Él quiere que usted sea feliz, que viva tranquilo. El Señor no creó este cuerpo humano para ser estresado, para estar cargado de problemas y para estar cargado de muchas cosas. No, el Señor nos creó con un propósito y es de que nosotros tengamos paz. Usted lo puede ver, la voluntad de Dios se puede ver a través de los tiempos, usted lo puede leer en la escritura, cuando el Señor hizo el jardín o el huerto del Edén. Usted se imagina si mi esposa, que es toda bella, vino y me trajo esta matica que tenemos aquí atrás para la decoración aquí del set. Y entonces vea cómo, si ella que es un ser humano, y dijo, bueno, hagámosle ambientación a este set con esta matica. Ahora dígame un huerto que hace Dios. Cuando nosotros éramos pastores en Pancitará, a usted se le llenaban los ojos viendo tantos verdes, porque eso es el pulmón de Colombia, tantos verdes, tantos paisajes tan espectaculares. Entonces yo pensaba y reflexionaba, ¿cómo sería el huerto de Edén? Y esa es la voluntad de Dios para el hombre, porque el Señor primero se creó el huerto y allí colocó al ser humano para que fuera un administrador. Entonces la voluntad de Dios nosotros la conocemos a través de la escritura. Hay una voluntad de Dios que es escritural. Por decir algo, la Biblia dice, no queriendo, eso está en segunda carta de Pedro, capítulo 3, el verso 9, no queriendo que nadie se pierda. ¿Cuál es la voluntad de Dios ahí? Que nadie se pierda, que todos sean salvos. Y dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, yo le hago una pregunta, hermano, amigo que está allí. Bueno, hay una voluntad de Dios escritural y es que nadie se pierda, que nadie se pierda.
Pero yo hago una pregunta, ¿será que entonces nadie se va a perder? ¿Todos se van a salvar? Porque ahí dice, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Pero hermanos, él, a pesar de que esa es la voluntad de Dios escritural, está en su palabra, el Señor, a pesar de que está en su palabra, a pesar de que es lo que Dios quiere, pero también hay una voluntad que es la voluntad del ser humano. Entonces, aquí vemos que Dios quiere que todos absolutamente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, cuando hablamos de la voluntad escritural, de la voluntad de la escritura, pues estamos hablando de los mandamientos de Dios, estamos hablando de los estatutos de Dios, de su palabra. Usted quiere conocer entonces la voluntad de Dios, usted quiere saber, porque mucha gente, nosotros como pastores, muchas personas vienen y se nos acercan hablando precisamente, Señor, pastor, es que no sé cuál es la voluntad del Señor. ¿Cómo hago para saber la voluntad de Dios? Pues es muy sencillo. La voluntad de Dios usted la va a encontrar a través de la palabra, a través de la escritura. Ahí está entonces la voluntad de Dios. Entonces, le voy a colocar un ejemplo, porque es que esta voluntad de Dios, él no la quebranta, porque es que Dios no puede mentir. No, es que el pastor es un hombre muy bueno, trabajador. Le dicen a uno, pastor, es que él es un hombre muy bueno, él es un hombre muy trabajador, él es muy lindo, él es muy detallista, estoy enamorada de él. Y hermana, ¿y en dónde se congrega? No, pastor, lo que pasa es que él no es creyente. No sé si al hermano Jairo, me imagino que sí le ha sucedido. Pero la Biblia en la escritura está diciendo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Puede ser muy bueno, puede ser muy bello, puede ser muy detallista, puede ser muy trabajador, buen hijo, pero queremos o no hacer la voluntad de Dios. Pues la Biblia dice, hermana, no, a usted no le va a ir bien. ¿Por qué? Porque se está yendo en contra de la palabra del Señor. Yo le dije a alguien, puede ser más bueno que el agua de Malva. Pues en Pancitar el agua de Malva era algo que era muy bueno. No sé por acá cómo lo conocerán, pero es una matica y entonces usted se tomaba eso y decía que refrescaba el cuerpo. Entonces allá se usaba, puede ser más bueno que el agua de Malva. Excelente. Pero si no es cristiana o si no es cristiano, no es para usted que usted sí es un creyente. Porque la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, con los inconversos. No, hermano, es que nosotros, vea, conocí una hermana que me decía, hermano, es que nosotros hemos orado, es que nosotros hemos ayunado. Y resulta que la hermana era casada y se estaba consiguiendo un novio que también era supuestamente creyente del Evangelio. Y a mí me faltaba oración porque no les permitía la relación. Pues hermana, es que usted es casada. Ah, no, es que yo ya no vivo. No, hermana, organice primero su situación, así ya no viva con su esposo. Usted legalmente está casada. Esa relación no está en la voluntad de Dios. Entonces me dijeron que era que a mí me faltaba más oración, que porque ellos sí ayunaban y por esa relación. Entonces a veces nosotros somos muy empecinados, somos muy obstinados, insistimos en algo, cuando si usted quiere conocer la voluntad de Dios, hermano, ahí está a través de la escritura. Lea la palabra. La escritura entonces dice que nosotros necesitamos congregarnos. Dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hay personas que ya no se quieren congregar. Y entonces, no, hermano, es que desde mi casa, no, una cosa es que usted no pueda, usted está enfermo, usted le pasó algo, pero otra cosa es que usted no quiera. Y la Biblia dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Entonces, para ser salvo,
nosotros necesitamos obedecer la palabra, necesitamos arrepentirnos, convertirnos al Evangelio, bautizarnos en el nombre de Jesús, perseverar en la doctrina. Esa es la voluntad escritural de Dios. ¿Cómo voy a ser salvo? Sencillo, encuéntrelo en la escritura, arrepiéntase de sus pecados, apártese del pecado, sea bautizado en el nombre de Jesucristo y persevere en la doctrina. Entonces, nosotros, hermanos, a veces nos complicamos la vida porque queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús que ellos querían aprender a orar, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan les enseñó a los discípulos de ellos, enséñenos a nosotros a orar. El Señor les dejó un boceto de la oración y entre ellos en ese boceto dice que se haga tu voluntad. Aquí lo importante, hermano, es que se haga la voluntad de Dios. Y aquí abro un paréntesis. Nosotros a veces queremos manipular a Dios con la oración. Queremos simplemente que Dios haga lo que a mí me parece. Pero la oración no es un mecanismo para yo manipular a Dios, sino para yo meterme en la voluntad de Dios, para aceptar la voluntad de Dios, para tener tranquilidad y saber que Dios tiene el control. Entonces estamos hablando de la voluntad absoluta de Dios, que es la que Él decreta y así se hace. Ahora estamos en este momento hablando de esa voluntad escritural. La voluntad escritural es que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo. La voluntad de Dios y escritural es que usted y yo seamos salvos. Que seas lleno del Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios, hermano. ¿Y qué hago para recibir el Espíritu Santo? Pasa tiempo, estoy orando, hermano. Simplemente recíbalo, porque esa es la voluntad de Dios. No es de que voy a sacar tantos ayunos, voy a sacar tantos... No, simplemente recíbalo. La Biblia dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior. No, ¿será que es que el Espíritu Santo no es para mí? Sí es para usted. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y la Biblia dice que estaba haciendo referencia al Espíritu Santo, los que iban a recibir, los que creyeran en él. Entonces, hermano, nosotros tenemos que aprender, vean, nosotros nos metemos en muchos problemas porque no hacemos la voluntad de Dios. Cogí una vez un guante enseñando en la iglesia, un guante. Yo más o menos toco por ahí el piano, entonces estaba tocando y un día cualquiera quité el guante y coloqué el guante y le dije, guante, toque. A los hermanos les daba risa, parecía risorio. Guante, toque, toque. Y el guante no hacía nada. Y esa es nuestra vida, hermano. La Biblia dice que nosotros separados de Jesucristo, nada podemos hacer. Nosotros tenemos que meternos en la perfecta voluntad de Dios. La voluntad de Dios, la Biblia dice que es agradable y que es perfecta. Entonces, está esa voluntad de Dios, que es la voluntad decretiva, la voluntad absoluta de Dios, que es la misma decretiva. Está la voluntad escritural y hay una voluntad de Dios, que aquí es donde queremos ir culminando, la voluntad del querer de Dios. Esta sí me parece que nosotros necesitamos aprender cuál es la voluntad del querer de Dios. Pues la voluntad del querer de Dios se desprende de la escritural, que es lo que Dios quiere para el hombre, pero que ya depende no de Dios que se cumpla, sino que depende de nosotros, con nuestras decisiones. Entonces la voluntad del querer de Dios es cuando Dios quiere algo. ¿Y qué quiere? Vea, hermano, la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo. No hay algo que nosotros podamos hacer, ningún sacrificio, nada, para que Dios nos ame más. No crea que porque usted ayuna más, Dios a usted lo va a amar más. No hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame más. Esta es entonces la voluntad del querer de Dios. El Señor quiere lo mejor para nosotros. La esencia de Dios es que Dios es amor. Así es que la esencia de Dios es amor. ¿Qué emana del amor? Piensa en esa relación de pareja. Cuando usted ama a su cónyuge
y usted quiere lo mejor para esa persona. La Biblia dice que el amor es sufrido, que no es jactancioso, que no es celoso. Entonces, ¿usted qué quiere? Pues usted, como usted tiene amor por esa pareja, pues usted quiere lo mejor. Pues déjeme decirle que Dios no tiene amor, sino que Él en esencia es amor. Y si nosotros que somos seres humanos, la Biblia dice, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Entonces, hermano, si nosotros que tenemos amor y queremos hacer buenas cosas, ahora dígame Dios que en esencia, Él en esencia es amor, ¿qué será lo que Dios quiere para nuestra vida? Dios quiere para nuestra vida lo mejor, lo que usted se alcance a imaginar, lo mejor es lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, esta es la voluntad del querer de Dios, pero que entra a esperar en la voluntad del ser humano. Dios quiere algo para el ser humano. Lo hablábamos ahorita sobre que Dios quiere que el ser humano sea salvo, pero ¿sí será que todos los seres humanos van a ser salvos? Pues la respuesta sería obviamente que no todos los seres humanos. Ay, pero es que es la voluntad de Dios. Sí, pero es que esa es la voluntad de Dios del querer. Y ahí ya nos toca a nosotros que tomar decisiones. John MacArthur declara en su libro La voluntad de Dios, hablando con respecto que Dios tiene una voluntad específica para nosotros y Él quiere que nosotros la conozcamos y nos la revela a través de la escritura. Por eso es que la voluntad del querer de Dios, ¿dónde la encontramos? En la misma escritura. Y la Biblia en esa TLA traducción, la nueva traducción viviente, dice: hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Ahora en estos últimos días, entonces, ¿por quién nos habla en estos días? Dice, nos ha hablado por medio de Jesucristo. Así que si alguien anhela conocer la voluntad de Dios para su vida, tiene que acercarse a Jesucristo. Usted quiere, hay gente que no tiene, porque ahora, ustedes saben, hace poco salió una noticia muy trágica de una joven, porque estaba muy jovencita, una muchacha que había sido reina y se suicidó, acabó con su vida. Y hay personas que entran en la depresión y que entran en la angustia y bueno, muchas cosas más. Pero escúcheme bien, hay una solución para los problemas y se llama Jesucristo. No estoy diciendo que se le van a acabar los problemas porque le estaría mintiendo, pero sí le estoy diciendo que en medio de la tormenta, un cristiano que depende de Dios aprende a tener paz, aprende a tener seguridad, tranquilidad, aprende a decir, Señor, tú tienes el control. Así la tormenta esté muy negra, esté muy avanzada, muy oscuro y estés en medio del mar, lo importante es que nosotros estemos con Cristo. Y es simplemente esa presencia gloriosa a nosotros nos trae paz. Entonces, no es cierto lo que dice la gente. Eso es bueno que quede claro en esta mañana. No es cierto lo que dice la gente. Pastor, es que si Dios me tiene para ser salvo, en algún momento yo voy a llegar. Y eso es una falsa doctrina, donde la gente piensa que Dios obliga a las personas a ser salvos. Y no es así. Está esa voluntad de Dios, que es del querer de Dios. Dios quiere que nosotros seamos salvos, pero Dios no te va a obligar. Las decisiones tendrán que venir directamente de tu parte. Dios te llama y tú debes de abrir la puerta del corazón. Entonces, no, es que si Dios tiene a mi hijo, ¿cuántas veces he escuchado eso de hermanos de la iglesia que dicen, no, hermano, es que si Dios tiene a mi hijo, si Dios tiene a mi esposo, para ser salvo, Él va a llegar? Pero hermano, no es así. Dios sí nos tiene para salvación,
pero nosotros tenemos que tomar la decisión. El Señor dice, dame, hijo mío, eso es algo voluntario, dame, hijo mío, tu corazón. Esto es algo voluntario, no es una imposición de Dios. Dios quiere que nosotros le entreguemos el corazón porque Él nos ama. Pero no puede ser una imposición, debe ser algo voluntario, que yo quiera entregarle de mi corazón a Él. Dame, hijo mío, tu corazón. Entonces la voluntad de Dios es que el hombre sea salvo y sea galardonado por buscar a Dios. El apóstol Pablo, allá en 1 Timoteo, capítulo número 2, verso 3 al 4, está hablando, esto es bueno y le agrada a Dios. Escuche por favor, esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere, y resalto ahí, que todos se salven. Ese es el querer de Dios, que todos se salven y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Pero yo hago entonces la pregunta, ¿sí será que todos se van a salvar? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Y el verso 4 dice, quien quiere, bueno, o el cual quiere, según esta revisión Reina Valera, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahí está el querer de Dios. ¿Dios qué quiere? Que usted, amigo que nos está escuchando, que aún no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, Dios quiere que usted sea salvo, pero Dios no lo va a obligar. Esa es la voluntad del querer de Dios. Dios quiere que usted sea salvo. Dios quiere que usted tenga descanso. Dios quiere que usted halle paz. Esa es la voluntad de Dios. Pero ahí entra entonces también a jugar la voluntad del hombre. ¿Qué decisión vas a tomar con respecto a Dios? Entonces esa es la voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos. Pero como les digo, Él no obliga a nadie. Hay cosas en las cuales Dios quiere que sean de cierta manera, pero le dice al hombre, le llama la atención al hombre para que tome una buena decisión. Es más, Dios a veces hasta aconseja al ser humano con el fin de que tome una buena decisión, pero la decisión al fin y al cabo la tenemos que tomar nosotros. Y nosotros seremos responsables y un día le vamos a dar cuenta a Dios de esas decisiones que tomamos. Entonces, Lucas capítulo número 23, el verso 37, dice, oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata y apedrea a los mensajeros de Dios. En la Reina Valera dice que apedrea y mata a los profetas. Entonces aquí a los mensajeros de Dios, o sea, Dios manda un mensaje al ser humano, en este caso le está hablando a Jerusalén, y ellos ¿qué hacían? Ellos los apedreaban, les decían que eran unos blasfemos, los mataban. Y entonces por eso dice, oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise? Esa palabra que nos está diciendo ahí es un verbo que es querer. ¿Cuántas veces Dios quiso juntar a tus hijos? Le está diciendo a Jerusalén, a tus hijos, a juntarlos como la gallina junta o protege a sus pollitos debajo de sus alas. Pero no me dejaste. Ahora yo hago una pregunta, ¿cuál era la voluntad de Dios para el pueblo? ¿Qué quería Dios con el pueblo? Pues protegerlos y cuidarlos. Nosotros que vivimos en el campo, cuando una gallina tiene muchos pollitos y hay un gavilán, entonces la gallina se acuesta, abre sus alas, o empieza a llover, la gallinita se acuesta, abre sus alas y todos vienen a buscar calor y protección con su mamá, con la mamá gallina. Pues el Señor está haciendo una tipología, algo similar, está haciendo un símil, está haciendo una comparación. Así como la gallinita reúne sus pollitos y los protege, les da calor, los defiende, así mismo el Señor quiso juntar a Israel, protegerlos, cuidarlos. Esa era la voluntad de Dios. Pero antes les mandaba unos profetas para que hablaran la palabra, les decían que se corrigieran de su mal camino, pero ellos no quisieron. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. Y dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no me dejaste. Acuérdate que la voluntad decretiva de Dios, Él hace lo que Él quiere y es absoluto. Eso no lo puede discutir nadie. Pero en esta voluntad del querer,
depende de las decisiones que nosotros como seres humanos tomemos. ¿Cuál era la voluntad de Dios entonces? Proteger a Israel, proteger y cuidarlos. ¿Y quién no lo dejó? Porque es que, ¿quién se le puede enfrentar a Dios? Nadie. ¿Quién aconsejó al Espíritu de Dios? Nadie. ¿Quién le enseñó a Dios? Nadie. Pero en esta voluntad del querer, el Señor no tiene robots, el Señor no obliga a nadie. Usted de su propia voluntad debe de entregarle el corazón a Dios, debe de vivir para Dios, pero debe ser de su voluntad. Él no te va a obligar. Hermano creyente, hermano que me está escuchando en esta mañana, Dios no te va a obligar a abandonar ese pecado que puedes tener por ahí oculto, que te hace pensar todos los días, que el enemigo viene y te acusa y dice, tú estás haciendo esto mal, vea, usted no le da pena, usted que es creyente, porque es que el enemigo, aparte de que nos presenta la tentación, después de que la persona cae en la tentación, le envía también unos dardos acusatorios, empieza a lanzar unos juicios, y ahí es cuando la gente dice, no, me quiero quitar la vida, no, hoy hay oportunidad, esta mañana hay oportunidad, solamente es que tú quieras también. Porque Dios quiere esta mañana liberarte, Dios quiere sanarte esta mañana, Dios quiere romper esas cadenas esta mañana, pero necesitamos que tú también quieras. Y así como cuando uno está aburrido en el trabajo y pasa uno su cartica de renuncia, no me sirvió el sueldo, no estoy de acuerdo con el horario, usted es muy mal patrón, como quiera, usted pasa su carta de renuncia, pues el Señor dice que nosotros tenemos que renunciar a toda impiedad. Entonces hoy pase su carta de renuncia a Satanás, dígale, Satanás, no te sirvo más, tú no eres un buen patrón, me voy con el mejor, me voy con Jesucristo, porque esta es la voluntad del querer de Dios. Dios quiere que nosotros nos peguemos a Él, Dios quiere que nosotros seamos salvos. Gloria al nombre de Jesús. En Génesis capítulo número 4, versos 6 al 7, nos habla una historia, y es que Dios habla con Caín y le dice cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué estás tan enojado?, le pregunta Dios a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? ¿Por qué estás como abatido? Le hago una pregunta, hermano. ¿Sí será que Dios le estaba preguntando a Caín que si estaba decaído? No, Dios lo conoce todo. ¿Será que el Señor le preguntó realmente porque él no conocía? No, Dios conoce absolutamente todas las cosas. El verso 7 dice, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Mira, ahí está la voluntad de Dios diciendo, oiga, tenga cuidado, aconsejándonos, le hace la advertencia. El pecado, Caín, está a la puerta, está al acecho, ansioso por controlarte. Y puede ser que Dios le esté hablando en esta mañana a alguien y le esté diciendo, tenga cuidado, hermano, porque las pequeñas, esas moscas pequeñas y muertas hacen heder el perfume del perfumista. Cáseme esas zorras pequeñas que echan a perder las grandes vides. Cuidado, hermano, con esas pequeñas cositas que estás viendo en redes sociales, con esas cosas pequeñas que tú dices, no, eso no importa, mucho cuidado, porque acuérdese que los grandes edificios se hacen de pequeños ladrillos. Entonces el Señor le está diciendo a Caín, tenga mucho cuidado, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, ahí está la advertencia. El pecado, Caín, está a la puerta, está al acecho y ansioso por controlarte. Pero mire tan bello el Señor como le advierte y le dice, pero tú, te va a aconsejar, Caín, pero tú debes dominarlo y ser el amo del pecado. No te dejes dominar del pecado. El Señor a nosotros nos ha llamado a libertad. Esa es la voluntad de Dios. Pero depende de tus decisiones y de mis decisiones, hermano. Ya no depende de Dios, no depende de tus decisiones. Ya la voluntad del querer de Dios está sobre la mesa. Y Él nos está aconsejando esta mañana, renuncia a ese pecado. No continúes más con esa relación ilícita. Cancela a esos amigos del fake que sabes que te están haciendo daño.
Mucho cuidado con las conversaciones, porque la Biblia dice, las malas conversaciones corrompen, dañan las buenas costumbres. Entonces Dios, hay una voluntad del querer de Dios. Dios quiere que seamos salvos. Y es más, nos advierte, pero nosotros tomamos las decisiones. Entonces el Señor le está recomendando ahí a Caín que haga lo bueno, pero no lo está obligando. Y usted sabe cómo terminó esa historia. Se levantó Caín contra su hermano Abel porque le tenía muchos celos y lo mató. Pero el Señor primero le advirtió, vea hermano, usted que me escucha esta mañana, yo estoy seguro hermano que si nos vemos en ocasión de peligro, Dios a nosotros nos advierte, pero no nos obliga. ¿Cuántas veces el Señor me ha dicho, Julián, cuidado, cuidado Julián? Porque el pecado está al acecho. Muchas veces he conversado con mi esposa y le he dicho, de la que me libró el Señor. Porque el Señor es el que nos libra. Es Él el que nos libra. Si estás en pie esta mañana todavía, sirviéndole al Señor, viviendo en fidelidad, no eres tú, no son tus fuerzas, no. Es Él el que nos libra. Y parece que viera mi vida así como Caín, el Señor diciéndome, Julián, mucho cuidado, sino que la diferencia es que Caín no quiso obedecer a Dios. Había una voluntad de Dios. Y era que Caín no hiciera lo malo, pero el Señor a Caín no lo iba a obligar. Hace algunos años, un supuesto creyente, porque la gente a veces dice, no, pues que es de la iglesia. No, no es de la iglesia, él es de la congregación. Pero para ser de la iglesia, pues tiene que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, repito, esa persona de la que le voy a hablar en este momento, esa persona de la que le voy a hablar en este momento, era de la congregación, pero no era de la iglesia. Un supuesto creyente, una noche, porque es que Dios a nosotros nos habla, hermano. Dios a nosotros sí nos habla. Y ese supuesto creyente llegó a la puerta de mi casa. Primero me llamó y me dijo que era que tenía una necesidad grandísima, que se había estrellado y yo tenía una platica guardada. Y cuando yo iba a sacar la plata para prestársela porque él ya iba a llegar en un taxi por el dinero, sentí que Dios me habló y que Dios me dijo, Julián, no le prestes la plata, él está mintiendo. Porque nosotros como creyentes debemos de tener algo que llama discernimiento de espíritu. Pero a veces ese discernimiento de espíritu no es suficiente con la voluntad mía. El Señor me habló y me dijo, Julián, no le prestes el dinero. Es que yo, no sé, yo sentí esa voz de Dios que me habló al corazón y me dijo, Julián, no le prestes el dinero, te van a tumbar. Bueno, pues así fue. Ese hombre defraudó económicamente a una cantidad de hermanos esa noche se tiró al ruedo, cayó en la droga, hizo un montón de cosas y robó un montón de personas de la iglesia. Pero particularmente a mí Dios me habló. Y yo, sin embargo, es más, yo tenía una plata y dije, solamente le voy a prestar una partecita porque ya le dije que sí. Mi esposa también me dijo, no le preste la plata. Y entonces, sin embargo, vea hermano, nosotros como somos de testarudos, de cabeciduros, testarudo es testadura, cabeza dura, entonces como somos de cabeciduros, y mi esposa vea, primero me habla Dios, me manda mi esposa, y sin embargo le presté parte de la plata, ahí la perdí. ¿De qué me voy a quejar? Si el Señor me advirtió, pero aparte de eso me mandó a mi esposa a que hablara también, ¿de qué me voy a quejar? Entonces, hermanos, hay una voluntad del querer de Dios. Hermano Jairo, me veo que me puede demorar unos minuticos más para ir terminando de desarrollar el tema. Hay una voluntad de Dios, hermano, que Dios es la voluntad del querer de Dios. Dios quiere que usted sea bendecido, Dios quiere que nos... Y no estamos hablando aquí de que, como decía el hermano ahora, no, pacte con Dios, dele y el Señor... No estamos hablando, no, Dios quiere... Es que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristezas con ella. Bendición puede ser salud, bendición no solamente es económico, bendición puede ser salud, bendición puede ser tranquilidad, bendición para alguien en este momento puede ser no tener deudas, bendición para alguien puede ser tener una buena esposa, un buen hogar, unos buenos hijos. Cuando hablamos de bendición no estamos hablando solamente la parte económica, no hermano. Y Dios quiere bendecirnos a nosotros. Esa es la voluntad de Dios, bendecir a sus hijos.
Pero hermano, ya depende de nosotros qué decisiones. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo número 2, verso 15 al 17. No amen este mundo, ni las cosas que ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor de Dios en ustedes. Pues el mundo solo ofrece, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Y escuche lo que dice, un deseo, y señalo ahí, insaciable, que no se sacia por todo lo que vemos y el orgullo de nuestras posesiones y logros, y nada de eso proviene de Dios, sino que viene del mundo. Y este mundo sí acaba junto con toda la gente que tanto lo desea. Y termina diciendo espectacularmente, dice, pero el que hace, mire que está diciendo que la transitoriedad del mundo, que no amemos el mundo, que es vano, que es efímero, que es pasajero, pero termina diciendo esto tan espectacular, hermano, dice, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, vivirá para siempre. El que hace la voluntad de Dios le agrada. A ver, ahí dice, pero el que hace lo que a Dios le agrada, dice en esta. Gracias, hermano, si lo colocaste en la nueva traducción viviente. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, el que hace la voluntad de Dios, lo que Dios le agrada, entonces dice, vivirá para siempre. Cuando usted hace lo que Dios le agrada, o sea, cuando usted hace la voluntad de Dios, hermano, vamos a vivir para siempre. Hermanos, yo creo que es tiempo de orar. En este momento vamos a orar y aprendamos, por favor, hermanos, a vivir bueno. Hermano, vivir bueno es tan rico. Eh, pero ¿de qué depende? De que nosotros hagamos la voluntad escritural de Dios, que hagamos la voluntad decretiva de Dios, nos metemos en ese propósito de Dios, pero que hagamos también esa voluntad del querer de Dios. Si hay algo que Dios quiere, son cosas buenas para nosotros. El Señor escribiéndole a Israel le dice, es que yo sé los pensamientos que tengo contigo y son pensamientos de bendición, son pensamientos de paz. Esa es la voluntad que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar, hermanos, no nos metamos en problemas. Hagamos la voluntad de Dios. Señor Jesús, quiero darte las gracias, Rey de la Gloria, por estos más de 2.300 dispositivos. ¡Qué locura, Señor! Tanta gente conectada escuchando tu palabra. Gracias por el privilegio que me has dado, Señor, realmente, de estar aquí en esta convención con todos estos hermanos, con todos estos amigos que se conectan para disertar tu palabra. Yo te pido, Señor, por favor, que tu palabra haga el efecto para el cual tú la envías en esta mañana. Que tu palabra sea confirmada con milagros, señales y prodigios, Señor, allá en los hogares, allá en los trabajos, en las personas que van de viaje, pero que están escuchando la transmisión, Señor. Tu bendición con ellos. Glorifícate, por favor, Señor Jesús, en tu iglesia. Obra, Señor Jesús, en cada oyente, Señor Jesús. Por favor, es lo que te pido en esta mañana. Glorifícate, Señor, que nos metamos en tu perfecta voluntad. Que aprendamos a depender de ti, Señor Jesús. Y que tú quieras bendecirnos, que tú quieras añadir bendición a nuestra vida, que tú quieras añadir paz a nuestra vida, tranquilidad, Señor. Ayúdanos, Señor, si nos hemos equivocado, te pedimos perdón esta mañana. Si algunas veces nos has hablado y nos hemos hecho como que no te hemos escuchado, pero sabemos en el fondo que tú nos has hablado y que en el problema que podemos estar esta mañana es porque no hicimos tu voluntad, sino que hicimos la nuestra, Señor. Pero esta mañana queremos decirte, Señor, que se haga tu voluntad.
y que no se haga nuestra voluntad. No, tú tienes el control, Señor, tú eres el dueño absoluto, te pertenecemos, nos rendimos a ti esta mañana, Señor. Glorifícate, Señor. Si hay hábitos de vida que tengo que cambiar, enséñame, ayúdame, Señor, y que pueda cambiar esos hábitos que de pronto a ti no te agradan, Señor. Te lo pido en tu nombre santo, Jesús de Nazaret. Glorifícate y añade bendición, Señor, a cada uno de los que han escuchado esta tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.